tal? Sean bienvenidos a este primer capítulo de ST Like Studio, donde estaremos dando inicio por el momento todos los viernes, procurando todos los viernes, en el cual pues vamos a estar empezando con este nuevo podcast que se llama Sobre la Mesa. Bueno, yo soy Tavo Yo soy Sam. y bueno, pues eso somos nosotros. Pero Sam, cuéntanos un poquito de qué va este podcast de Sobre la Mesa, hacia grandes rasgos. Mira, esta cápsula de Sobre la Mesa, pues queremos hablar temas que tal vez no son políticamente correctos hablarse. Sin embargo, son temas que todos en algún punto hemos tanto batallado con ellos como incluso ha hecho que nuestra fe también llegue a menguar en algunos momentos, o que simplemente hay veces que quisiéramos hablarlo, pero no sabemos con quién hablarlo. Obviamente no queremos ser ni irreverentes ni tampoco estar juzgando, absolutamente no. Eso no va aquí. Y sobre todo, pues queremos pues también estar como bajo lo que la Biblia dice, ¿no? No salirnos pues de esos principios que al final de cuentas pues son la base de lo que es este podcast, ¿no? Así es, de lo que Y vamos aprendiendo. así es, y sobre todo el hecho de que sea sobre la mesa, pues tenemos una pequeña historia sobre Nicodemo cuando habla con Jesús y habla con él de una manera tan familiar y habla con él. Tan sobre de la mesa, por Exactamente. ejemplo, tan ¿Y por qué natural. sobre la mesa? Pues porque en la mesa todos somos del mismo nivel. No hay arriba, no hay abajo, no hay mayor conocimiento, no hay menos. Tampoco sobre la mesa no es un lugar para juzgar, es un lugar en donde la familia se reúne y sana y comparte tiempo y comparte experiencias y comparte todo lo que hay en su corazón. Y estar en la mesa es algo que une familias. Entonces queremos que esto sea así, tal vez no familias, pero tal vez sí que sea una sección de sobre la mesa que te ayude a ti como cristiano o como no cristiano también a reconocer tal vez esas cosas que tú sabes que necesitas escuchar y pues tener con quien escucharlas. Claro, así es. Sí, así es. Y sobre todo, queremos evitar en medida de lo posible, porque para nosotros puede que sea Puede muy que nos cueste difícil trabajo, sí. lo que es el cristiañol, la verdad, porque Sí. creo que lo traemos ya así de pila. Ese término del cristiañol, cómo nos lastima mucho a los cristianos en particular. eh, pues obviamente porque lo que siempre se trata, ¿no? En este punto es que procuremos ser cristianos de la mejor manera, pero sin sonar religiosos o sin sonar como personas que estamos juzgando, que estamos señalando de es que te equivocaste aquí y es que ya lo hiciste mal y es que, no sé, un sinfín de reglas, por ejemplo, en el cual pues no sirven para nada, sino al contrario. Hacen que pues la gente se sienta incómoda, incluso hasta un mismo cristiano también, ¿no? Pero bueno, de eso pues también estaríamos hablando un poco más adelante a grandes rasgos, pero del cristiañol, ¿qué es el cristiañol como tal? Mira, vamos a dejar que producción nos ayude a poder definir este término del cristiañol. Producción, por favor. Cristiañol. Mezcla o incorporación de términos bíblicos en el lenguaje coloquial. Bueno, pues ese es el cristiañol como tal. Y pues sí, a grandes rasgos esto que estábamos comentando, ¿no? Es una manera pues muy religiosa de estar hablando, de estar compartiendo incluso la palabra. Y cosa que es lo que comentamos, ¿no? Como con Jesús y con Nicodemo, ¿no? Pudiera ser que tal vez en la palabra se menciona muy poco, pero en el contexto en el cual lo está platicando se ve algo tan natural, algo fuera de lo religioso. O sea, el plano es Dios platicando con un hombre, así que el hombre que no tiene nada que ver, que un hombre que sí es muy sabio, sabe de muchas cosas, que tiene, por así decirlo, para argumentar, platicar y Pues sí, Nicodemo tenía un rango pues alto. alto en pues en su iglesia, por así decirlo, por explicarlo Grandes a rasgos, ¿no? grandes Tenía una rasgos. posición, Ajá, con voz, conocimiento, tenía voz en ese momento, exactamente, con todo lo que con implicaba. todo lo que implicaba, así es, y curioso porque en ese momento que está hablando con Jesús, eh, literalmente no se cohíbe, pero se baja a un nivel de decir, es que tú sabes más que yo, pero yo como en este momento necesito saber de ti porque mi entendimiento tal vez no da para más, incluso hasta lo menciona, lo parafraseamos así como que en ese punto lo menciona, o sea, tú siendo un sabio, me haces estas preguntas
Y sobre todo, creo que aquí algo que Nicodemo entendió, si lo metemos un poquito a lo que es el cristiañol, Nicodemo entendió la importancia de, aún con el Hijo de Dios, no meter ese lenguaje religioso que iba, Que a veces exacto, nos lastiman o nos hace ver mal como cristianos, como sí, hijos de Dios. y sobre todo porque si Nicodemo hubiera usado como ese lenguaje, como montado en su posición, no hubiera podido tener esa conexión que tuvo con Jesús y no hubiera podido obtener esa revelación. Claro. Y eso es algo que, aunque no queramos, creo que nosotros como cristianos, o principalmente, somos los que más batallamos porque lo aplicamos en el primer lugar donde no deberíamos de aplicarlo, en la iglesia. Porque pues estamos entre, pues Entre entre conocidos, nosotros. ahí se aplica, estamos a la par Exactamente. en este sentido, entonces no tendríamos por qué hacer pues no sé, menospreciar a alguien que, digamos, no conoce o que apenas está iniciando con el tema, más que nada, no porque no conozca, sino porque es una persona que quiere aprender. Y no solamente personas nuevas, incluso entre los que ya llevamos años de estar en una iglesia, tendemos mucho a meter como estas palabras para hablarnos entre nosotros, que no tiene nada de malo, y digo, incluso hay como, Lugar, es un sí, hay su lugar, hay momento, pero hay ciertas veces que es importante como que dejar de lado esa parte. Incluso yo lo he aplicado, hay ciertas veces que me he dado cuenta a mí misma dentro de la iglesia, platicando con otros, de una manera sumamente religiosa y que digo, ay, Entonces, has ocupado el cristianismo dentro de la sí, iglesia. claro, y creo que es algo que hacemos sin ni siquiera darnos cuenta, porque a veces tendemos como a tener esta idea de llegué a la iglesia, tomo mi papel de estar dentro de la iglesia y no nos damos cuenta y es muy peligroso que empecemos a no solamente hablarlo, sino a vivir ese cristiañol religioso que cambia cuando estamos dentro de la iglesia y que cambia cuando estamos fuera de la iglesia. Sí, eso sí, pero bueno, aprovechando que estamos comentando esto, sí, dentro de la iglesia hemos hablado cristiañol, porque bueno, en mi caso, o sea, yo sí, en algún momento en los inicios, sí empecé a hablar de una manera del cristiañol o religiosa, pero bueno, en mi caso yo pude darme cuenta que de primera instancia era para que yo me sintiera aceptado por la gente que aparentemente sabía más que yo y que tal vez por alguna situación, por ejemplo, de que ellos, no sé, comentaban el no, hermano, y aquí y acá, que bueno, es la manera de que tienen de hablar, pero digamos alguien que viene así como que del mundo, por así decirlo, que inicia con eso, pues hasta se siente mal, se siente ignorante con un tema, o incluso pues de un tema que ya aparentemente deberíamos saber, ¿no? Claro, y también mencionar esta parte de que el cristiañol no es solamente un lenguaje, también son acciones, o sea, también son como ciertas cosas que ni siquiera darnos cuenta las estamos aplicando. Así es. Y bueno, a grandes rasgos, Sam, pues no sé si nos puedas platicar un poco de alguna experiencia en la que tú te hayas dado cuenta dentro de la iglesia, obviamente sin decir nombres, no pasa nada, eh, en el cual tú hayas aplicado el cristianismo así conscientemente, por así decirlo. O te hayas dado cuenta o hayas entrado en razón en ese momento en el que dijiste, chin, ya caí en el cristianismo o ya caí en esta cuestión religiosa de hablar religioso, por así decirlo. Sí, pues tal cual no recuerdo así como algo en específico porque te podría decir que son muchas en las que me he encontrado hablándolo así, pero dentro de la iglesia tal vez platicando con algún líder sobre algún proyecto o sobre algún curso, sobre alguna cosa que me emocionó saberlo y sin darme cuenta empecé así como bien, ay, sí, espiritualmente. Después dije, o sea, ¿por qué? O sea, está como tan arraigado en nuestros corazones como cristianos como querer transformar nuestra actitud y nuestro vocabulario como para encajar, como comentas tú, que ni siquiera nos damos cuenta. Y pues sí, o sea, sí me di cuenta ya cuando terminamos de hablar, tú estabas ahí, ya cuando terminamos de platicar, ya fue como de, ay, Chin, no, suena no súper debí de haber, religioso. sí, exactamente. Sí, dije, y cuando era como algo genuino, mi emoción era algo genuina, al final terminé convirtiéndolo en algo como bien, ay, sí, Dios. Sí, 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 sí. Cosa que nada que ver, exactamente. Pero creo que sí pasamos como esa parte que como cristianos tendemos a tener como muy arraigada
esa parte del cristiañol, no solo como lenguaje, te repito, sino como actitud, y la tenemos tan arraigada que ni siquiera nos damos cuenta cuando ya la estamos poniendo en práctica. Y pues no solamente, digo, a lo mejor ahorita estamos hablando como dentro de la iglesia, sin embargo, también la aplicamos fuera de la iglesia. Y creo que eso es peor, porque a lo mejor entre cristianos entiendes ese Entiendes todavía concepto. un poquito, pero digamos, es como lo que comentaban, o sea, si alguien nuevo llega y pues aparentemente ya por el simple hecho de llamarte cristiano, pues ya según ya tendrías que saber todo lo que tendría que ver con con la Biblia, ¿no? Pero no, o sea, digo, como te comentaba, o sea, este punto de que yo incluso hasta me sentía mal por platicar con estas personas que aparentemente sabían más que yo por el tema religioso, por así decirlo, que hasta yo me sentía mal y decía, chin, o sea, realmente o ellos están en un nivel muy alto y yo estoy aquí en el escalón más bajo y ellos están hasta acá, cosa que no, realmente pues lo único que pasó es que ellos se metieron en ese momento, pues se pusieron a leer un poco más la palabra, se pusieron un poco más a indagar, entraron en madurez con ese tema o Sí, por pues es que es un conocerlo. crecimiento Es un constante. crecimiento constante, pero lo que hay que tal vez puntualizar acá es esta parte, ¿no? De que va a venir gente que obviamente quiere aprender de la palabra, ¿no? Pero cuando tú metes una cuestión religiosa, cristianol, por ejemplo, esa gente en lugar de sentir esa hambre de decir, ok, no lo sé, entonces quiero investigarlo para, no, más, no para demostrarles, ¿no? Sino para que ellos también se sientan cómodos de que están hablando de un tema en el cual ellos también pueden entender. Me imagino que te ha pasado, ¿no? Sí, Que en sí, sí. alguna plática con alguien, o sea, plática de algo que tú ni en cuenta y no sabes ni qué decirle porque no lo sabes del tema, ¿no? No, y me ha pasado en platicando con algunas personas y esta persona conoce mucho de la Biblia. Sí. Entonces yo me puse a platicar y le decía así como que ciertas cosas y luego me agarraba la onda, ¿no? Y Claro. yo decía, ay, qué padre. Y luego quise hablar de la misma manera con otra persona y así como, de, es que Daniel y David y no sé qué y no sé qué. Y le vi su cara de preocupación de qué me estás hablando, ¿no? Se supone que ya deberías saber eso. Exactamente, cuando realmente no era ni siquiera una persona creyente, simplemente que pues se dio la plática y pues obviamente cuando se da la plática y está en tu corazón y pues obviamente Dios está en tu corazón todo el tiempo, por alguna u otra razón siempre terminas hablando de Dios. Sí. Sin embargo, es como bien importante tomar en cuenta que no todas las personas tienen el mismo conocimiento que nosotros tenemos y no en una manera religiosa, claro, sino que no podemos llegar a lo mejor con alguien que tiene cierto interés por la palabra y llegar a, es que sí, Dios dice, y en Daniel dice, y en Ezequiel dice, y en Ezequiel, perdón. No, no es Ezequiel, bueno, Ezequiel, bueno. Hay diferentes. Se me fue, perdón. Y Salmos dice, y en Apocalipsis dice que si ya lo leíste, entonces al final de Apocalipsis me encanta esa parte que dice, que aquel que ya leyó no puede hacer como que Omiso. y llego con eso, con una persona que a duras penas está así como de debatiéndose entre si Dios es real para él o no y todo eso. Y llego con todo eso, o sea, literal, le voy a poner el pie encima y va para abajo. Te le pones un muro. Y no Ujú. por eso hay que aclarar que con el simple hecho de comentar esto, o sea, incluso puede ser que dentro de esta misma plática nosotros caigamos un poco en esto de la religiosidad. ¿Por qué? Porque ningún cristiano, ninguna persona creyente se exenta específicamente de este tema, ¿no? Obviamente hay que tener mucho en cuenta que somos seres humanos totalmente imperfectos, que procuramos no llegar exactamente a una perfección, porque lo único perfecto es Jesús, así textual, pero sí procurar ser lo más semejante o tener una imagen lo más certera, como así lo menciona, imagen y semejanza, pero lo que es Jesús, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ahora sí que hablando de víctima, en respecto con este Víctima tema, también, que lo víctima hemos hecho, la verdad. victimario, textual. Sí, 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 O la verdad. sea, en este punto, bueno, no sé si lo recuerdas, si tú has sido víctima o has sido, no víctima, o sea, sino tú has sentido en algún momento que hay otra gente ocupando el cristiañol, te hace sentir mal por lo que tú no has sabido hacer o no has sabido explicarles por lo que aparentemente ya deberías saber. Sí, sí, porque pues
a pesar de que tal vez llevo algunos años, Sí. pues tampoco es como que sea yo, no toda mi vida ha sido así como la cristiana más devota del mundo. Y pues obviamente he tenido mis errores y todo eso, ¿no? Exactamente. Entonces sí me ha llegado en algunas ocasiones en las que pues hay situaciones a lo mejor que hay un poco de depresión o hay como esas bajadas y demás y que en algún punto quise acercarme con alguien y comentarle así como de, oye, es que pues estoy pasando por esta situación, ¿no? Y pues que ayúdame, o sea, yo sé que Dios nos quiere así, nos quiere así, nos quiere bien, pero pues estoy pasando por esta situación, ¿no? Y es un Y, consejo sincero, ajá, o sea, algo que dices, sí quiero que sea bajo lo que Dios dice, pero pues algo que pueda yo algo que me poner, sirva exactamente, ¿no? sin que te sientas juzgado. Exacto. Entonces, pues yo empecé a platicar con esta persona y al final de cuentas me escuchó, sí me escuchó todo lo que me tenía que decir y nada más me dijo, pues ponte a orar. No, pues no. Y, o sea, y digo, no está mal, no está mal, obviamente sí es ponerse a orar, pero en ese momento yo necesitaba algo más, porque mi fe estaba decayendo, porque sentía que no podía orar, porque sentía yo como una barrera entre papá y yo, y tenía como esta situación de, o sea, necesito ayuda y recibir ay, pues ponte a orar, para mí fue como un, Como no valió de nada todo lo que te comenté, si esta es la exactamente. respuesta, ¿no? Y también cabe aclarar, hay una diferencia muy grande entre el lenguaje que tenemos que utilizar para referirnos a las cosas de Dios y el cristiano, porque obviamente no vas a hablar así como con groserías o no vas a hablar pues de una manera así como burlona o demás de cosas que Dios hace. Obviamente sí hay como ciertas palabras o lenguaje así como en todos lados, que pues la cruz, Jesús, la Biblia, crecimiento, cuestiones espirituales, bautismo, o sea, son como ciertos términos que obviamente se tienen que utilizar. Eventualmente los aprendes y entiendes el concepto Exactamente, es el real concepto. de esto. Y otra cosa, pues ya es como tomar este lenguaje es que, ¿cómo explicártelo? Como que quisiera darte a entender que el cristiañol no es solamente un vocabulario. El cristiañol es algo que está en tu corazón y que en algún momento ocupas como ese lenguaje o ese saber que eres hijo de Dios para querer como subir o elevarte un poquito sobre el otro y decir, sí, yo conozco más de Dios. Ok, Sí, yo hago esto. y qué Entonces, bueno que mencionas esto. Y fíjate, justamente de estas preguntas que tenemos es esta parte, ¿no? ¿En qué momento se considera cristiañol dentro de una conversación? Ya sea dentro de la iglesia o incluso fuera de la iglesia. yo creo que se considera cristiañol en el momento en el que entra el juzgar o el sentir como esta vanidad o como Soy más que tú. soy más que tú exactamente. Y aclaro, no lo hacemos conscientemente muchas veces, pero como El ego. ese ego así de decir, yo conozco, yo sé, y como que empezar a hacer eso es como en el momento en el que se vuelve cristiañol, porque como lo he mencionado muchas veces, el cristiañol no es solamente un lenguaje, es algo que nace en nuestro corazón y que hace utilizar como todo ese conocimiento que tenemos como para intentar posicionarnos sobre alguien más. Entonces, para mí, creo que ese es el momento del cristianismo. Para mí, no Pero sé tú qué dentro de opinas. de la iglesia. No, no solo dentro de la iglesia, también fuera de la iglesia. O sea, por ejemplo, lo que te comentaba de esta conversación que tenía con esta persona que sí conoce de la Biblia, no es creyente, pero conoce bastante de la Biblia y para mí era así como de, oye, no sé qué, no sé qué. Y yo le platicaba todo y la verdad es que usaba como el lenguaje, pues exactamente, el lenguaje cristiano y no había ningún problema, pues porque él me entendía totalmente. Sin embargo, cuando quise hablar de la misma manera con otras personas que no conocían y el saber que ellos no conocían y así como el explicarles, mira, es que David era tal, 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 pero como con ese eguito de decir, yo te voy a enseñar a ti exactamente qué es lo que tendrías que saber. Es esa parte, o sea, es una línea diminuta la que nos hace pasar entre lenguaje cristiano
como terminología cristiana que no puedes quitar, es así como en la medicina que hay terminología, Sí. como en la computación que hay terminología, exactamente en lo mismo que es cristiano, y es como esa rayita en la que subes tantito un escalón del ego y se pasa el cristianismo. ¿Tú qué opinas de eso? Pues no está mal, pero fíjate, lo que me gustaría más saber de este punto es cómo lo podemos identificar. Digo, como lo venimos aclarando, ¿no? La idea no es señalar, decir, es que está mal hecho o esta parte, sino como que dar un ejemplo más específico, eh, pues para poder diferenciarlo, ¿no? Y yo pongo esto, el primer ejemplo, ¿no? O sea, digamos, en el caso con una persona creyente a una persona que simplemente pues, no cree tal vez como un cristiano, o puede ser que sí crea, pero no de la misma manera, o incluso de alguna otra creencia, que igual llega a pasar, incluso hasta en las diferentes creencias o diferentes religiones, tienen su lenguaje en cómo hablar y así mismo hablan dentro de un lugar y hablan fuera del lugar, ¿no? Pero bueno, regresando a este punto, eh, yo lo veo así, ¿no? Cuando tú llegas con alguien que no tiene nada que ver con la palabra, que simplemente es atea, ¿no? Si no cree absolutamente nada, no puedes llegar con esta persona y decirle, es que fíjate que Dios acá tiene propósitos para ti. Lo puedes hacer porque al final de cuentas, sí lo es, pero esta persona no lo va a recibir de la manera en la cual tú lo estás transmitiendo. No sé si me doy a aclarar acá, pero ya poniéndolo un poco más así, aterrizándolo más en contexto, es como llegar a decirle, oye, tú que no conoces de Dios, fíjate que Dios te está diciendo esto, Dios te dice esto, Dios me está revelando que esto es para ti, para ti, para acá. Y aquí viene otra gran interrogante, ¿no? La otra persona que no conoce dice, a ver, o sea, ¿cómo es que Dios te está revelando y a mí por qué no? O sea, y desde ahí empieza este punto de inconscientemente la persona ha de pensar así como de, o sea, ¿quién te crees tú como para decirme que Dios quiere esto de mí? Y tú me lo estás diciendo, ¿por qué no me lo dice directamente él? O sea, está viendo como que, o sea, yo estoy aquí abajo, entonces tú estás aquí arriba. Desde ahí yo siento que empieza a tener esta complicación, ¿no? Yo consideraría más que este punto es, si es algún amigo, algún conocido, lo primero sería platicar con él. ¿De qué? De lo que tú quisieras. Conocer a la Conocer a la persona. persona para que eventualmente le puedas ir platicando tanto de lo que tú crees, de tus creencias, un poco más del contexto del cual en algún momento le puedes decir, ¿sabes qué? Es que yo sé que Dios quiere esto para ti de cierta manera, pero ya con un contexto en la parte de atrás en la cual él diga, ah, ok, o sea, sí, él cree de esta manera, tal vez esa persona no lo comparte, pero ya mínimo ya lo recibió, en lugar de que en ese momento fuera un choque de decir, no, hasta aquí queda y pues ya luego empieza esta fricción, ¿no? Pero eso es fuera de la iglesia, pero dentro de la iglesia sí algún término o alguna frase general, obviamente, en el que tú digas, chin, esto es cristiano al 100, por así decirlo. No sé. La verdad es que yo creo que ponernos como a ver como ciertas frases Es o complicado. Caeríamos en este punto de ser religiosos, ¿no? no, no sobre el punto de ser religioso, sino creo que ya entraríamos en este punto de juzgar o de estar esperando o de estar como ya estudiando a las personas de qué manera nos van a decir ciertas cosas o de qué manera no nos las van a decir. Creo que sí hay que tener como un poquito de cuidado con esa parte para evitar nosotros como ponernos en ese plan de señalar al otro. Porque creo que si algo podemos hacer o algo podemos como reflexionar es que todos estamos sentados a la mesa, Sí. todos. En el momento en el que, hablando dentro de la iglesia, ¿no? En el momento en el que nosotros aceptamos a Jesús, todos nos sentamos en la misma mesa. Entonces, en el momento en el que queremos levantarnos en la mesa, es esa parte en la que nosotros empezamos a A comportarnos, querer jalar a la persona que se vuelva a sentar, ¿no? ajá, tanto que se vuelva a sentar o nosotros querer como abrir sobre, o sea, yo sobresalir y que los otros se queden sentados, creo que es esa parte. Sobre todo porque, como te lo comento, yo no veo el cristiañol como un lenguaje, o sea, sí es un lenguaje, ¿no? Es un lenguaje. Pero yo veo esta parte de que el cristiañol sale del corazón.
no sale de un vocabulario, porque el vocabulario está en todos lados, sino que sale de la intención del corazón de querer, dentro de estar en la mesa, querer levantarnos, ¿no? O sea, por ejemplo, si aquí yo ahorita me levantara y de pie te quisiera decir, es que así, y así, y solamente porque yo lo digo, ya es así, pues eso sería el cristiañol, el querer pensar que mis conocimientos de Dios, mis conocimientos de la Biblia, son más de los que tú podrías tener Ok, dentro de la iglesia. Creo que yo lo podría ver de esa ver manera. de esa manera. Ujú. Ok, qué bueno que lo mencionas de esa manera, ¿no? Por la cuestión de la creencia. Entonces, ¿dirías tú que la fe en particular es lo mismo que el cristianismo? O sea, ¿es un requisito tener este lenguaje de la manera de hablar con la fe en Dios? No, ¿Por qué? no, porque como te comentaba, yo lo veo, por ejemplo, en la medicina que tiene como cierta terminología. Sí. No, que la fibromialgia, ni sé cómo se pronuncia bien, pero todas esas cuestiones, sí, cómo se escribe. Y también en esta parte, por ejemplo, en la computación, en mi rango, ¿no? En mi área, bueno, que el hardware, software, que los servidores, que esto, que este, bytes, memorias, todo eso. Digo, sé que a lo mejor son como terminologías que tal vez todo el mundo conoce, o tal vez muy básicas, pero que son del área de la computación. Entonces, es lo mismo con la fe, ¿no? O sea, cuando tú lees la Biblia, en la Biblia ves que es el Cordero, y cuando empiezas a meterte a la Biblia y todo eso, empiezas a entender el por qué se llama de tal manera, o por qué se ocupa cierta terminología y todo eso. El contexto. El contexto, exactamente. Creo que eso es lo más importante de todo, y creo que el cristiañol lo podemos meter en esta parte del contexto, ¿En qué exactamente. contexto lo estás ocupando y con qué intención la Exactamente, estás ocupando? exactamente. Entonces, el cristiañol sí no va ligado a la fe, va ligado al ego de nuestro corazón. A eso sí va ligado. Ok. Ahorita que lo mencionas, yo puedo poner un ejemplo así, textual, claro. En alguna ocasión dentro de la congregación, pues nos tocó hacer esta dinámica de una plática de mesa, ¿no? Algo sobre la mesa, ¿no? Digo, no se llamaba así, tenía otro nombre, pero era algo muy parecido, ¿no? En el cual, pues una persona ya había estudiado un tema con ciertas personas que aparentemente ya conocían, pues del mismo tema o que mínimo estaban a la par respecto con el tema, y a su vez, pues ya se dialogaba o se debatía del tema, ¿no? Entonces, ahí lo que pasó en ese momento me tocó ser moderador y ya se aventó una pregunta al aire, pues solamente para que la reflexionaran, la contestaran desde su manera de ser. Y sucedió que hay una persona, como tal, ni me respondió a la pregunta, pero me dio todo el contexto histórico en el cual dije, ok, o sea, sí, sí está bien, o sea, sí está, le sabes, se nota que le sabes, pero ya nada más por ese contexto en particular, ya lo volviste religioso. ¿Por qué? Porque ya quisimos demostrar en ese momento que sabes más que todos, ¿no? Y sí, comentó cosas que en ese momento dije, wow, o sea, Yo no lo sabía. yo no lo sabía, y yo estoy dando el término, yo estoy aventando la pregunta dentro de la mesa, y ni yo lo sabía, ¿no? Pero pasó aquí lo mismo, ¿no? Que dentro de ese mismo contexto hasta yo me sentí mal de decir, o sea, Chale, no sé. dije, chale, ajá, o sea, chale, no lo sé, o de plano, ¿qué está pasando acá? Y ya conforme se fue dando la plática, pues sí uno se dio cuenta, o sea, creo que no fui el único que se dio cuenta, espero no haber sido el único que se hubiera dado cuenta, pues claro, sí me disgusté, porque la idea de ese tipo de mesas era quitar esta parte religiosa, ¿no? Que sonara lo menos religioso posible y que fuera más de cómo me siento respecto con algún tema o qué opino de respecto con algún tema o incluso así, ¿no? Como estaba Nicodemo, que de plano debatió a Jesús con un tema de, pero es que como tú, y que Jesús dijera, bueno, es que es de esta manera, ¿no? Es de esta forma. En el caso que le pone el ejemplo del aire, ¿no? O sea, es que cómo podemos saberlo del Espíritu Santo. Bueno, y Jesús le contesta, ¿sientes el aire? ¿Sabes que el aire existe? Sí, ok, ¿cómo sabes que existe? ¿No? Ah, pues porque lo siento, o sea, lo escucho, ok, pero ¿sabes de dónde viene y para dónde va? No, pues no lo sé. Es lo mismo con el Espíritu Santo. O sea, lo que pasó acá es
que tal vez Nicodemo en ese momento hizo una pregunta un poco religiosa, por así decirlo, y Jesús le contestó de una manera tan terrenal, tan natural, en el que te dices, o sea, la respuesta es hasta más sencilla que la misma pregunta, ¿no? Sí, y realmente lo pudimos ver con Jesús en En tantas muchos pláticas que tuvo contextos. con los fariseos y cómo ellos así se le acercaban y religiosamente buscaban hacerlo caer y Jesús Como el tal jabón. cual. Lo Sí, con el corregiste, le jabón. faltaba. ¿Sabes qué? Mi papá dice que es así. Así, sí, textual. ¿Y tú crees que Dios tenga como algún, no sé, qué crees que, o sea, me pongo a pensar y me gustaría así como decir, Dios, ¿tú qué opinas del cristiano? Digo, sé que obviamente no me va a decir así como, Claro, yo opino, ahí no, o se sea, sé que aplicaría como tampoco. el ¿qué dice Dios respecto con la Sí, cristiañola? Así o sea, textual. creo Si que, hay algo dentro de la palabra, bueno, textual así dentro de la palabra no hay nada que se diga cristiañol. Textual. Eso, aprovechando ya lo que me estás comentando. Pero sí hay ciertas citas en la cual dan unas, no pinceladas, pero sí es muy específico con lo que comenta respecto con hablar de una manera religiosa. Y de hecho acá tengo la nota, ¿no? O sea, acá, como lo comento, se acaba de aclarar que en la misma Biblia, pues como tal no existe la palabra del cristiañol en sí. Más que nada el cristiañol podemos entenderlo como una especie de modismo dentro de un contexto, o sea, no sé, digamos, en el caso de aquí de México, que suele pasar mucho, digamos, aquí en el centro del país o en el norte del país, en el caso con las monedas, ¿no? En el norte dicen que es feria, ujú, y pues aquí en el centro, feria es un lugar donde vas y pues, te diviertes, ¿no? Vas y gastas, compras tu algodón de azúcar, no sé, ganas un oso, por ejemplo. Pero acá en el centro es cambio. ajá, O hay otra gente que dice que es morralla. No sé, o sea, cualquier situación. Se refieren a lo mismo, pero la palabra es distinta. Entonces es este modismo, ¿no? El modismo de diferentes formas de hablar y como lo mencionábamos, ¿no? Que incluso las mismas creencias reflejan el cómo es su contexto en su plática, ¿no? En ese momento, ¿no? Pero dentro de esta misma palabra, de la misma palabra de Dios, sí lo menciona en Mateo 6 como tal, habla de la parte de estos de sepulcros blanqueados, de algo muy general acá, incluso sobre algo que utilizar palabras muy rebuscadas o que son, no, perdón, en este caso lo que dice Mateo 6:7 es esta parte, ¿no? Lo parafraseo, que no utilicemos palabras muy rebuscadas o muy llamativas como para impresionar o aparentar. Textualmente lo dice. Entonces, respecto con todo este contexto del cristiañol, ya con todo lo que vamos platicando, es esto, ¿no? Esta parte. El cristiañol quiere denotar que yo sé más que tú respecto con un tema en el ámbito cristiano, en el ámbito de Dios, incluso rebuscarlo. Incluso nosotros también puede ser, lo más seguro es que ya hubiéramos caído dentro de la plática en sí esto, caemos ¿no? a cada rato, sí. Seamos muy rebuscados en algún contexto, ¿no? O alguna palabra, tal vez para darnos a entender. De hecho, justo ahorita que lo comentabas me venía a la mente y justo dije, Ok. ahí va, el quieras o no, hasta cierto punto entra un poco, que incluso cuando está esta historia de que una señora ya grande va y pone su monedita para las ofrendas y los diezmos, y luego va un hombre muy aquí Muy de adinerado, la muy high de la high society. sociality. Exactamente, y que tira muchas monedas, ¿no? Y pues como Jesús ve eso y les dice, o sea, no hagan eso, o sea, cierto les digo que fue la mujer, fue quien dio más que el hombre que literal dio lo que le sobraba y dio así como para que los demás lo vieran. Creo que esta parte de querer aparentar o de querer hacerse notar también aplica en lo que te digo de las acciones. Creo que para mí queda como muy marcado que el cristiano no es solamente palabras, también son acciones. Entonces, digo, muy probablemente dentro de esta plática ya caímos en eso y muy probablemente dentro de nuestra iglesia mañana pasado y conforme lo sean, nos van a ver cayendo en el cristiano, definitivamente sí, Pero pero estamos caminando en el sentido de procurar hablar de Dios de la manera más natural posible. creo que sabes que creo que aplica mucho esta parte el de cómo concibimos a Dios. La imagen que tenemos de Dios. Exactamente, sobre todo porque nosotros hay veces que queremos meter a Dios como, obviamente si es Dios, ¿no?
pero queremos como Meterlo en nuestro entendimiento. sí, en nuestro entendimiento, pero en esta parte de que si nosotros nos comportamos de una manera muy religiosa, muy acá, pues es la manera en la que estamos representando cómo recibimos a Dios, ¿no? Ujú. Sí. Entonces, el hecho de nosotros hablarlo naturalmente, el intentar que sea lo más ligero posible, no ligero, pero lo más normal en nuestras vidas, pues también implica la relación que tenemos, ¿no? Es, por ejemplo, tú y yo, estamos a punto de hacer 2 años de casados y prácticamente nuestra manera de hablarnos Ha cambiado. ha cambiado muchísimo y ya yo hablo como tú hablabas, tú hablas como yo hablaba y nuestra manera de relacionarnos, de hablar entre nosotros dos, ya es algo tan natural que yo no tengo que ir, por ejemplo, con mi cuñada y contarle, ay, es que te amo aquí y allá. ¿Por qué? De entrada ya no entiende el contexto en el cual estamos hablando. Número uno. Y número dos, para mí ya es algo tan natural el estar contigo, el estar conviviendo contigo, que yo ya no tengo que levantarte, por así decirlo, o ponerte así como de, ay, es que Como tengo cuando que-". éramos novios. Exacto, No, como ahí cuando sí lo éramos pongo de novios. que bueno, llegábamos, digo, no está mal, a final de cuentas, creo que en su momento se va a poder hablar de este tema del noviazgo más adelante. Pero respecto con esto, o sea, que llegábamos y decíamos, es que te ves de esta manera, Sí, pero el sigue, príncipe azul. que al final de cuentas te sigues viendo de esa misma Sí, manera sí, tan sí, bonita. claro. La verdad Eso es sí, que claro que sí. sí. Pero a lo que voy es, o sea, yo procuraba impresionarte en ese momento, ¿no? Entonces, regresando otra vez a esta parte del contexto religioso, porque es religión, es lo que estamos hablando. O sea, religión de la mala, por así decirlo, es esto, ¿no? Impresionar y aparentar. Exactamente. Pero en un mal contexto, procurando ser un poquito más arriba que el otro. O incluso ser lo más arriba que el otro. Pero eso es ahorita dentro de la iglesia. Pero fuera de la iglesia, como ya lo veníamos comentando, es lo mismo. Es que es esta parte, el ejemplo que te digo de cuando tú y yo éramos novios, que para nosotros el hablarnos, o sea, cuando nos acercábamos y éramos novios era, ¡ay, mi amorcito, mi corazón! Y todo era flores dulces y colores, exactamente. Ahora ya casados, sí, tal vez ha cambiado la manera en la que nos hablamos entre nosotros, sin embargo, ya no es, a pesar de que ya no están flores dulces y colores, ya es más íntimo y ya nos hablamos de una manera más natural. Y creo que el cristiañol también implica esa parte en cómo estamos con Dios. Porque si a veces, bueno, yo lo he llegado a ver o yo lo veo de esta manera, tal vez intentamos tanto convencernos a nosotros mismos de que realmente estamos bien con Dios, que intentamos usar esas palabras como tan rebuscadas, tan así, para cubrir la poca naturalidad que tenemos de estar cerca de Dios. Claro. Es como esa parte de, es que si yo hablo tal vez religiosamente y si le demuestro a los demás que sé más que ellos de lo que ellos conocen, creo que denota que realmente no hay una naturalidad de estar Comunión. una comunión de estar cerquita, o sea, de saber que te conozco, por ejemplo, esa intimidad que tenemos en matrimonio, el hecho de, digo, no quito el hecho de que se hablen bonito y todo eso, no, para nada. Háganlo. Si se siguen hablando bonito, Funciona que mucho. porque funciona. Pero pero esta parte como que el querer maquillar tanto las cosas, pues también implicaría que tal vez haya algo que no permite que haya como este fluir. No tienes que tapar nada. Exactamente, o sea, cuando eres natural, cuando eres, cuando sale de tu corazón es espontáneo, es algo tan natural, es algo que no tienes que adornar, algo tan íntimo, tan, ¿cómo se le llama cuando algo es original, por así decirlo? Auténtico, autenticidad, o sea, esa autenticidad en tu forma de hablar, en tu manera de ser implica esa intimidad tan profunda, también viene lo contrario. El hablar tan religiosamente, el comportarnos tan religiosamente, también demuestra que no hay esa naturalidad, porque hay algo que tienes que maquillar para que no se note. Claro. Yo lo veo de esa manera y la verdad es que yo Lo has lo hago, ocupado. lo hago. Que muchas veces cuando peor estoy en mi relación con Dios, es cuando más religiosamente
Y más, ay, es que el Dios o sea, no le quito eso, porque si Dios es grande, Dios es el Dios de los cielos, de la tierra, Él tiene su soberanía, claro que El modo sí. en el que lo dices, Exactamente, la la intención. intención con la que lo digo, sí, es que yo sé que Dios es grande, es que yo sé que Dios es eso. Claro, sí, así es. Y bueno, otra pregunta, esta sí me atreví un poco a preguntarle a gente que no está dentro de la iglesia, que como tal no cree, así como un cristiano, que es cómo ve el cristiañol, cómo ve el mundo, perdón, el cristiañol dentro de una iglesia. Bueno, en mi caso, yo no vengo de una familia cristiana, o sea, yo más adelante me volví cristiano y empecé a caminar dentro de toda esta parte, por eso me atrevo a comentarlo, ¿no? Bueno, como en tu caso, pues sí, vienes de una cuna cristiana, puede ser que esta parte no fuera Que tan, solo la cuna era cristiana. que solamente la cuna era cristiana, ese es otro tema, pero bueno, es otro contexto, pero a lo que voy acá es, o sea, nada que ver, ¿no? O sea, sí se me enseñó de Dios, en su momento sí, o sea, tuve mis confirmaciones, todo lo que tendría que ver con una cuestión eh, de protocolo, ¿no? Dentro de esto, pero ahora, ¿cómo lo veíamos en ese momento, ¿no? O cómo lo vieron estas personas cuando les pregunté esto, ¿no? En resumidas cuentas, por lo que todos concluyeron es que la gente no creyente puede llegar a tomar estas frases que ocupamos en el lenguaje cristiano de una manera, pues, acá, como un insulto, primeramente hacia su persona, incluso hasta el cómo pedirles dinero para un diezmo, incluso hasta lo sienten como un insulto, decir, o sea, espérame, o sea, ¿por qué tengo que yo darte esto si pues, yo vengo aquí a que me ayuden? O sea, lo llegan a ver así. Y no por eso está mal, porque yo igual en su momento lo veía así. O sea, yo decía, diezmo, o sea, ¿Por ¿por qué? O sea, si yo vengo aquí, que necesita soy yo, denme a mí. Pero ya que vas entrando en este contexto, ya que vas entendiendo pues algunas cosas, porque al final de cuentas nunca vamos a terminar de entender todo lo que menciona. O sea, si fuera así, pues ya hace muchos años ya se hubiera terminado de estudiar la Biblia. Cosa que no, o sea, incluso los tiempos van cambiando, Dios va dando más revelaciones, va dando más puntos específicos, escudriñamos más en la parte de abajo de lo que dice la Biblia y, híjole, ahí salen muchas cosas, ¿no? Pero bueno, regresando a este punto, o sea, es esto, ¿no? De que, o que incluso lo estamos despreciando con nuestra manera de hablar, como ya... Sí, de plano, dos cosas que sí me comentaron es que lo tomaban como un insulto o como un desprecio hacia ellos mismos, de entrada. O sea, le preguntamos como unas 10 15 personas más o menos, y si la gran mayoría coincidió en este punto, que para ellos al hablar de esa manera era una manera de insultarlos, incluso ridiculizarlos y despreciarlos. Y eso está cañón. ¿Por qué? Porque está cañón porque, digamos, si a final de cuentas nuestra gran comisión como cristianos es ir y hacer discípulos. Pero si nosotros vamos al mundo y el mundo piensa de esta manera que nosotros queremos hablarles del amor de Dios y piensan simplemente que los queremos insultar, híjole, o sea, No, pues muchas cosas tienen sentido. ¿qué vamos a hacer? O sea, y a mí me pasó, o sea, en buena onda, a mí me pasó, o sea, yo durante mucho tiempo, pues yo renegaba a Dios, decía, no, es que Dios aquí, Dios no existe, o sea, yo para mí era un ateo a más no poder, o sea, en buena onda, no puedo decir que de hueso colorado, que decía gracias a Dios en ese punto, pero, pero sí, o sea, yo incluso hasta me enojaba con la gente que se acercaba conmigo a Hablar de Dios. quererme hablar de Dios. Y sí, en algún punto, lastimosamente, sí lo llegué a tratar mal en ese momento, ¿no? Así Gracias que, Dios porque lo conocí ya que era cristiano. bueno, ahora sí que ustedes pues, nos ven por acá, pues, una disculpa, no conocía. Ahora sí ya me doy en cuenta, la verdad, de muchas cosas en las que tal vez yo estaba mal. Pero sí, incluso hasta en mi punto. Espera, y la parte acá es, o sea, todavía, porque no fue lo único que me comentaron, es que incluso que los estamos odiando, así textual. Uno del plano sí me dijo, es que hasta siento que ustedes por el hecho de estarme hablando de esta manera, siento que me odian. Y yo, ¿cómo? O sea, textualmente, y le dije, ¿cómo? Me dice, sí, textualmente diciéndome que yo estoy mal y que tú estás bien. Y que lo que yo creo está mal y lo tuyo está bien. O sea, es bien importante incluso hasta el cómo lo transmites, ¿no? Porque tal vez
en el caso hasta con nosotros mismos somos hasta ignorantes, los cristianos somos hasta ignorantes en la manera en la cual nos referimos a la gente que no cree. Pero viene aquí otro punto, ¿no? Como tal, los cristianos aquí no estamos para pelear. O sea, de entrada no estamos aquí para juzgarlos, para señalarlos. Incluso muchos de estos podcasts sí van dirigidos mucho a la gente que no conoce tal vez como un cristiano, pero sí va más dirigido a la gente que sí es cristiana. ¿Por qué? Porque por esta misión que tenemos todos al momento de ser cristianos, la gran comisión. Entonces, si nosotros vemos este punto en el cual hasta nuestra manera de hablar aleja a la gente, pues entiendes mucho el por qué en muchas iglesias no llega gente nueva. Oye, creo que también sería bueno como ver esta parte o preguntar a personas que no son creyentes si ellos logran entender esta parte del lenguaje que utilizamos Sí. y cuando lo hablamos como religiosamente, ¿no les preguntaste No, esa pregunta había estado muy asertiva, pero sí, o sea, Sí, creo que esa pregunta sí nos faltó. y no lo digo así como de una manera de menospreciarlo, o sea, claro, de una vez así como de ustedes no conocen el lenguaje. No, 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 para nada, para nada. Quiero aclarar esa parte, sino que creo que es como importante, digo, tampoco podemos como medir nuestras palabras de lo que te decía, el vocabulario cristiano, porque no podemos llegar a decirle, ay, tal persona te salvó nada más por no sonar religiosos, o sea, tampoco. Hay ciertas palabras que obviamente se tienen que utilizar. Porque es el Claro, lenguaje, o sea, es el no lenguaje lo, en no el lo cual lo podemos tenemos que cambiar. hablar. Y fíjate, hay una parte bien importante que lo menciona en la Biblia más adelante. Bueno, yo en lo particular, yo en todo lo que he estado leyendo de la Biblia, no me he dado cuenta, incluso no lo he leído así textual, donde llegue Jesús con sus discípulos y les diga, tienen que hablar así, así y así. Nada más en la cuestión de la oración, cuando le dice, cuando oren de esta manera, o sea, les da una estructura, les da un modelo de cómo debería ser una oración sin religiosidad. Como lo que hablamos, cuando oren, No levanten la hagan vanas voz. repeticiones, no lo hagan a voz, que no lo vea todo el mundo, o sea, hasta de preferencia, hazlo en tu cuarto, encerrado, íntimo, tú solo de preferencia, y ahí dentro de la intimidad, ahí sí desahógate, ¿no? Pero dentro de, o sea, cuando nadie te ve, por así decirlo, ¿no? Pero lo que menciona acá en Timoteo 4:2 es que prediquemos como tal la palabra, que insistamos a tiempo y a destiempo. Lo menciona así, a tiempo y a destiempo. Redargullemos, reprendamos y exhortemos, pero con mucha paciencia e instrucción. Esta Ojo parte sí la, aquí, ojo aquí. esta parte sí la quiero recalcar y la voy a volver a leer. Timoteo 4:2, que prediquemos la palabra, que insistamos a tiempo y a destiempo. Redargullemos, reprendamos y exhortemos, pero con mucha. Ahí yo le podría agregar un poquito más. Mucha paciencia e instrucción. Especialmente, yo creo que yo me quedaría mucho con este versículo, con estos dos puntos, ¿no? Paciencia e instrucción. Sí, o sea, Dios no nos dice, no dejen de ir a hablar de mí. Háganlo, pero háganlo sabiamente. Háganlo correctamente. O sea, sí, conozcan, sí, instruyanse, sí, conozcan de mi palabra, pero ocupen todo lo demás. Y textualmente lo ocupo así, ¿no? Digamos con el tema de la psicología. La psicología nos ayuda mucho a poder entender cómo funciona la mente humana, pero también hay otra carrera muy bonita que es la de lenguas, no, la de filosofía y letras, que ellos realmente te instruyen en el contexto de la palabra, a grandes rasgos, ¿no? Incluso una carrera como ciencias políticas que te hace meterte dentro de, sí, que te hace meterte dentro del concepto y escudriñar, rascarle al concepto y entender el por qué es así el contexto, ¿no? O sea, cuando instrúyete, o sea, ocupa todas las ciencias que Dios ya se encargó de hacer en su momento, porque al final de cuentas Dios no está peleado con la ciencia, sino al contrario, Dios ama la ciencia, porque la ciencia al final de cuentas demuestra su existencia, sea la que sea, sí o sí, quieran o no. Y esto, ¿no? Con mucha paciencia. Sí, es esa parte, o sea, Dios dice, ve y habla, o sea, no te quedes callado. Sí, o sea, a pesar de que como cristianos hay veces que tal vez
nos cohibimos. Nos cohibimos y O tal también... vez porque no queremos entrar en este concepto de ser religiosos y nos cohibimos y sale peor, porque ni estamos atrayendo gente, ni estamos compartiendo lo que por gracia se nos está dando, y en tercer punto, no estamos cumpliendo, o sea, no estamos desobedeciendo lo que Dios nos está diciendo, que es ir a ser discípulos. discípulos, claro. Claro, hay otras creencias que van y lo hacen. Y está bien, o sea, yo realmente admiro estas otras creencias que van, lo hacen, te platican. Y está bien, o sea, realmente está excelente, ¿no? Están yendo a hacer cosas que muchas veces no hacemos Exacto, nosotros, la muchas verdad. cosas que tal vez los cristianos no hacemos. Pero, ¿qué les podríamos agregar aquí a ellos? Y eso también va para nosotros, o sea, aclaramos, o sea, eso sí aplica para todas las ¿Qué me personas. agrego a mí? Aplica para las personas católicas, cristianos, testigos de Jehová. Todos los que creemos en Dios. Todos los que creemos en Dios. O sea, esto aplica para todos. Instrúyete. Conoce. Ve las maneras del lenguaje. ¿Cómo vas a platicar con la gente? Porque no vamos allá con una gente y decirle, oye, es que esto de acá. A mandar a volar. Y eso pasa mucho incluso hasta en un call center, ¿no? Hasta cómo le hablas, luego el cliente dice, no, olvídalo. Mira, es que a veces es justificado, a veces es injustificado. También tenemos que entender el dolor que la gente trae. Todos tenemos dolor y muchas veces nuestras palabras tal vez van a causar más dolor en esa persona y hay que entenderlo, es justificado. Ellos están igual de dolidos que como nosotros lo estamos o lo estuvimos, si es que Dios están trabajando en un proceso. Sin embargo, creo que Dios sí nos ha dado como herramientas o sí nos ha dado maneras en la que podemos ir a hablar de Él, ir a predicar, ir a hacer todo lo que Él nos está pidiendo sin caer en ese cristianismo. Ok, entonces podríamos así como concretar este punto de cómo hablo de Dios sin sonar cristiano religioso. Yo de primera instancia yo lo pondría sin forzarlo. O sea, literalmente si alguien ya te dice no, ok, no lo quieres, o sea, está bien. Tú ya cumpliste en ese punto por dar y dar tus perlas o dar tus palabras. ¿Sabes qué? Jesús es todo un caballero, o sea, Jesús dice, yo voy, toco la puerta y si me abren, adelante. Y creo que también nosotros tenemos que entender esta parte, aprender sobre todo esta parte, porque Dios lo hizo así con nosotros. Fue, tocó la Tocó la puerta puerta y muchas veces por años, muy yo lo probable. pongo así, o sea, en mi caso, o sea, de que llegaron gente que conocía la palabra, yo no conocía de nada, y yo dije, no, y boom, que le cierro la puerta en la cara a Jesús, hazme el favor. Pero fíjate, es también lo que menciono acá, ¿no? A tiempo y a destiempo. En ese momento era un destiempo, porque tal vez no era el momento adecuado, propicio para que yo lo recibiera de esa manera, pero ya se me había... Pero tenía que escucharlo, y puede ser que tal vez por ese momento yo evité o dejé de hacer algo en ese momento, ¿no? Entonces yo lo pondría esto sin forzarlo, porque al final de cuentas no es el ser humano el que va a convencer a otro ser humano, porque incluso lo menciona igual en la palabra, o sea, no recuerdo en qué parte, pero sí textualmente lo menciona, que dice, más vale escuchar la voz de Dios que la del hombre. Entonces, igual, o sea, yendo con este concepto, es mucho de, ok, sí, voy a recibir palabra de Dios a destiempo, por ejemplo, pero si la persona te contesta de una manera negativa, ok, no pasa nada, ni te pelees con él, que no sirve de nada pelearse con ellos, realmente. No porque estén mal, sino porque no es el momento propicio, ni la cuestión adecuada, o puede ser que incluso tal vez no sea el ministerio en el cual tienes que estar, que es evangelización. Puede ser. Esa es una parte. Otra que yo creo que sería muy bueno, tanto dentro como fuera de la iglesia, es el hecho de crear esta relación con las personas. Eh, por ejemplo, y este te lo pongo así tal cual, cuando tú quieres vender algo, no llegas así con todo el mundo, ahí está, ten, cómpramelo. Y me lo tienes que comprar porque me lo tienes que comprar. Sin más porque yo digo, a mí me gusta y ya, sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, si tú tienes a lo mejor un negocio de ropa, bueno, tú te pones a investigar cuáles son las tendencias, qué es lo que ahorita, por ejemplo, ahorita con lo que el de la película de Barbie, ¿no? Ah, ¿sabes qué? Salió esta tendencia, entonces todo va a ser rosa, ¿no? Entonces me pongo a conocer al público, digo, sí, lo hablo de esta manera por el contexto del que trabajo, ¿no? Pero me meto en me envuelvo de toda esta onda, de todo lo que trae, para poder venderle a la persona
mi producto. Digo, lo menciono así por la manera en la que yo me desenvuelvo, laboralmente hablando. Sin embargo, cristianamente hablando, es lo mismo. Si yo quiero conocer, no, si yo quiero que una persona conozca al Dios que yo conozco, primero necesito conocer a esa persona. Mínimo preocuparme, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Mínimo, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuántos años tienes? ¿Tienes una necesidad? O sea, ¿hay algo que está quejando tu Hacerte corazón? su amigo, pero un amigo no como los que ya de repente ya en estos tiempos hay, de que es, sí, somos amigos y vamos aquí, vamos allá, que tiene su lugar, pero un amigo verdadero, un amigo íntimo, o sea, o una persona que esté en las buenas, hay mucha gente, sí, pero gente que esté realmente en las malas, o sea, en el punto en que digas, es que de veras siento que me voy a morir, y que esa gente diga, no, no le hace, aquí estoy yo para que te le pueda levantar, o sea, es a lo que vamos en este punto, o sea, un amigo, pero de veras. Sí, literal, literal. Creo que esta parte es pues, literal lo que dice, que seamos uno. O sea, es literal, dentro y fuera de la iglesia. Una manera en la no ser religioso y no caer en el cristiañol es eso, ser uno con la otra persona. Sí. Obviamente no se puede con todo el mundo, no siempre No todo el congeniamos mundo le con vas a todas caer las bien, personas, pero por eso somos pero muchas gentes dentro de una iglesia en la que puede ser que tal vez yo por mi manera de ser, mi manera de contestar, o simplemente no es el tiempo, ¿no? O tal vez yo esa persona no es una persona que va a recibir la palabra de mí, tal vez porque le caigo mal, lo que tú quieras, ¿no? Pero no le hace, puede ser que tú sí. Y nada más por el simple hecho, venga directamente a la iglesia, se empieza a congregar, empieza a conocer. O sea, aquí la idea es que podamos ocupar todos los recursos necesarios, ¿no? Pero aquí viene otra pregunta muy interesante, eso lo acabamos de ver. Bueno, ¿y qué va a pasar si soy la única persona que conoce de Dios y los demás no? Y ahí viene mira, algo. ujú, creo que aquí esta parte en la que tú eres la única persona cristiana, por así decirlo, en tu entorno, y dices, quiero acercarme, pero no quiero verme religioso, no quiero caer en el cristiañol, yo te diría esta frase que me encanta, que sí sé que suena un poquito religiosa, pero la neta es muy cierta. Ok. Predica y si tienes que hablar, que sea lo último que hagas. ¿Y a qué me refiero con predica? Con Tus acciones. tus acciones, cómo te comportas, cómo contestas, cómo eres, tu integridad exactamente. O sea, que tú representes a Cristo. Que se note que está Jesús contigo sin la necesidad de decirlo. Que la gente llegue y te diga, oye, es que siempre te veo de esta manera, siempre te veo muy contento. ¿Por qué? Y ahí sí es cuando puedes Ahí es predicar con las palabras. cuando predicas Estoy con de las acuerdo con palabras, eso. exactamente. Entonces, ahí en esa parte considero yo, y creo que no es solamente en la parte en donde tú eres el único cristiano. Creo que eso aplica aún más dentro de la iglesia, porque es cuando más necesitamos ver esta parte. Todos los que estamos dentro de una iglesia no somos seres perfectos con conocimiento así super pro, no. Todos somos, no, o sea, somos personas que hemos reconocido que hay maldad en nosotros, que la regamos, que metemos la pata y sobre todo que no somos capaces por nuestras propias fuerzas de mejorar nada. Como un hospital, por ejemplo. Y o sea, cuando uno está enfermo, pues va a un hospital o va al médico porque se siente mal. Digo, la mayoría de la gente lo hace, ¿no? O mínimo se medica, ¿no? Que no, no lo recomendamos por muchas cosas, pero lo que voy acá es en el contexto, ¿no? O sea, de una persona que necesita que le quiten la vesícula, por ejemplo. O sea, no va con el médico a que le quiten la vesícula, o sea, no, va directamente al hospital, a que se le haga una operación de cierta manera para que le quiten la vesícula. Por decir un ejemplo, ¿no? Pero Reconoce que tiene que ir a un lugar porque se siente mal y solamente en un lugar va a encontrar esa sanidad, por así decirlo, o ese alivio, ¿no? Y pasa lo mismo con lo cristiano, ¿no? O sea, por el hecho de ser cristianos y que vayamos a una iglesia, no quiere decir que nos sintamos más que la gente, sino yo lo vería así, o mínimo yo lo vi así, ¿no? El hecho de que yo fuera a una iglesia es porque yo reconozco lo mal que estoy, o
espiritualmente hablando, emocionalmente hablando, mentalmente hablando, o sea, lo pésimo que estoy, y necesito encontrar algo, en este caso alguien que es Jesús, que me enseña a cómo sanar ese tema. Entonces yo lo veo así, ¿no? La iglesia es como un hospital. Yo creo que el querer ir a la iglesia y comportarnos como el que sana, en lugar de como el que necesita ser sanado, eso es como el primer punto que nos hace caer en el cristiañol. Entonces, cuando tú me haces esa pregunta de cómo hablo de Dios sin sonar cristiañol, es con tu relación con Dios. Lo que te comentaba hace rato, entre más cercano eres a Dios, entre más, o sea, esa naturalidad, es esa naturalidad que tú reflejas. Si tú recibes a Dios de una manera religiosa, es la manera en lo que lo das. O sea, es por ejemplo un árbol de manzanas. Un árbol de manzanas no te va a dar peras, te va a dar manzanas. Entonces, si nosotros no queremos hablar de Dios, más bien, si nosotros queremos hablar de Dios sin soñar cristiañol, es teniendo una relación genuina con Dios y ponernos de la misma manera en la que Dios se puso con nosotros. Con paciencia. Con paciencia, con pasión, con amor, con humildad. Es esa parte, creo yo. Sí, así es. Pues, sí, textualmente sí. Bueno, ya como para concluir este podcast de Sobre la Mesa, pues de entrada tengamos en cuenta que es un problema, de entrada, sí es un problema religioso, o sea, un problema por religión. Un problema tuyo y mío. Un problema tuyo y mío, un problema mío, un problema tuyo, un problema de la creencia, de la que tú quieras, y que literalmente no hay ninguna creencia que se salva de esto, de entrada. Incluso estoy segurísimo que ya cuando veamos esto más adelante, vamos a darnos cuenta que caímos en este tema. Bien religiosotes. Bien religiosotes, perdón, así, ay, no. Pero bueno, es otro tema, ¿no? Y como quieras llamarlo, ¿no? Pero al final de cuentas, es un hecho que el hablar de esta manera inequívocamente causamos que la gente no quiera ni acercarse a Dios, simplemente no quieran acercarse a una iglesia, que tenga alguna mala experiencia porque tal vez se ocupó una mala palabra en ese momento, o que simplemente pongan un muro casi irrompible en ese momento en el cual pues la gente dice en este momento que ya no quieren ser ayudados, ¿no? O que simplemente podamos ser incluso, esto sí está cañón, que nosotros mismos podamos ser esa piedra de tropiezo para la gente, para que no alcancen su propósito, que el primero es conocer a Jesús. O sea, esto sí está cañón. Incluso en la Biblia lo dice, que tengamos... Que no seamos piedra de tropiezo. Entonces, el hecho de ser este punto de religiosos cristiañoles así, a todo lo que da, es esto, ¿no? Que seamos esta piedra de tropiezo para la gente que tal vez no conoce como nosotros y que tal vez por nuestra mala información o nuestra mala manera de verlo, provoquemos que esa persona nunca quiera reconocer a Jesús. Y Jesús va a estar toda la eternidad ahí tocando la puerta. Y esta persona nunca va a querer abrir la puerta. O sea, qué feo, ¿no? Pero, entonces, en resumidas cuentas, y con mayor para nosotros que estamos hablando incluso de este tema, o sea, más que nada... Creo que recae en nosotros que estamos hablando de esto, sobre todo porque es el hecho de reconocer que en la mayoría del tiempo estamos viviendo en cristiañol, viviendo, no hablando, viviendo en cristiañol. Lo hemos hecho mucho en nuestro estilo de vida, que está mal, y eso ha sido mucho por esta falta de relación que hemos tenido, esta falta de que hemos tenido con Jesús, de que queremos... Aquí lo que nos haría falta es irlo conociendo a tal punto que nosotros seamos a imagen y semejanza de Él, al punto de que la gente cuando nos vea, aquí va a sonar muy religioso, sí, pero cuando la gente nos vea que podamos ser un espejo para ellos, un espejo de lo que es Jesús realmente, ¿no? Digo, sin sonar religioso, que sí suena medio religioso, pero dentro de este contexto podría ser que sí es necesario, ¿no? Sí, sobre todo por la cuestión de la religiosidad o el cristiañol empieza en el corazón. Claro. Entonces,
sí lo hablamos, sí lo decimos, sobre todo porque estamos reconociendo que somos los primeros en caer en esto y que muy probablemente cuando escuchen este podcast lo escuchen o lo vean y sea como de, ay, estos cristianos ya están hablando otra vez. Sí, pero creo que también es esta parte en la que nosotros lo reconocemos y estamos intentando cambiarlo y no vamos a poder evitarlo. O sea, por más que lo intentemos, no vamos a poder evitarlo porque somos humanos y es un error en el que Estamos en caemos un camino. así. O Es sea, un camino en el que rapidísimo. caminamos pues, todo el tiempo. Y lo menciona así la palabra. O sea, no pretendo haber llegado a la meta, pero voy en post de ella, ¿no? Es lo mismo acá. O sea, es lo mismo con la cuestión del cristianismo. O sea, si no lo intentas, si no te metes, no El chiste es sé. intentarlo. La verdad, es que el chiste no es solamente decir, ah, ya vi este podcast, ya leí esto, ah, sí, ya no voy a ser cristiano, no. Y tampoco ponernos la carga de, no, ya no quiero hablar de Dios, ya no quiero hacer esto, es que me siento juzgado. No, o sea, tampoco es este intentarlo, es este hacerlo y así como lo vivimos diario y así como Dios nos da este perdón diario, es decir, sabes que hoy lo voy a intentar y a lo mejor hoy no pude, Sí. a lo mejor hoy tuve actitudes religiosas, a lo mejor hoy hablé religiosamente, a lo mejor hoy fui piedra de tropiezo, pero Dios, perdóname y ayúdame a mañana volver a intentar no hacerlo. Aprender de esa experiencia. Exactamente. Así es. Así es. Pues bueno, gente, esperamos que este pues, pequeño podcast, esta pequeña plática sobre el cristiañol y obviamente titulado como se va a llamar estas cápsulas durante algún tiempo sobre la mesa, pues más que nada nos puedan ayudar primero a nosotros, claro que sí, por todo lo que tenemos que cambiar sí o sí en este caminar. Sí, reconocemos Y eso. lo reconocemos sí o sí, pero también a ustedes, ¿no? Que lo puedan ver de esta manera en el que pues tal vez no somos la gente más perfecta en todo esto, pues sí nos falta mucho, pero tenemos esta intención de tal vez poder cambiar esta mala imagen que tal vez pues nos hemos creado cristianos así o gente creyente, o sea, nos hemos creado esta mala fama de que la religión está mal en este tema. O que la religión señala. La religión señala que estamos mal, no, realmente llega un punto que hasta hasta te sientes libre por estas cosas, ¿no? Ya más adelante se podrá comentar de esto. Y nos encantaría que pudieran hacernos estos comentarios. ¿Qué opinan de este tema? Si nos conocen también, ¿cuándo nos han visto actuar así para dejar de hacerlo? Y sobre todo, que también sobre la mesa está la disposición de hablar temas de los que ustedes quisieran. Aquí tenemos la caja misteriosa de los cuales saldrán los temas que estaremos hablando los próximos En los próximos videos, videos de sobre la mesa. Entonces, sobre la mesa también toca tomar en cuenta todas las opiniones que vengan. Sí. También Cristianas o no cristianas. También estaría padrísimo que si ustedes conocen a una persona que no es cristiana, le pudieran compartir este podcast y decir, a ver, ¿tú qué opinas? ¿Es cierto o no es cierto? Y también nos encantaría conocer esto porque al final de cuentas, este podcast no es solamente para cristianos o creyentes, también es para las otras personas e incluso el tema del día de hoy también es para ellos el que ellos puedan entender que muchas veces nuestra manera de hablar no es algo en que nosotros intentemos despreciarlos, sino que hay veces que como que ya estamos tan metidos en este rollo Sí. que ni siquiera nos damos cuenta que estamos lastimando a otros simplemente con nuestra manera de hablar. Y imagínate, o sea, eso que tú dijiste ahorita, la verdad es que yo nunca lo había escuchado. Entonces, me prendió así como mi red flag, mi red flag. Exactamente. ¿Cuál es la red flag de Sam? A aplicar el cristiañol. Pero como que sí es bien importante también conocer cuáles son las opiniones de personas no creyentes sobre estos temas, porque nosotros a veces solamente vemos el cuadrito y nos encantaría poder ver pues cómo El lo ven de panorama afuera, completo. exactamente. Entonces, nos encantaría poder conocer cuáles son sus opiniones sobre los temas que estamos hablando, tal cual sobre el tema. Nos encantará conocerlo y, ¿por qué no? Incluso tomarlo y mencionarlo en estas
cápsulas. Como ya lo mencionamos, alguna otra cuestión que tengan, pregunta, o que tal vez que tú siendo creyente o de alguna otra creencia, dices, bueno, es que yo he visto esto en mi iglesia, o que hagas O fuera de la alguna iglesia. pregunta relacionada con algún tema relacionado con tu congregación, por ejemplo. No pretendemos ser los eruditos, claro que no, procuramos que todo lo que mencionamos pues esté sustentado primero con la palabra, claro está, y obviamente, ¿no? En la multitud de consejos pues vamos a hallar mucha sabiduría, ¿no? Y eso es lo que pretendemos. Que Entonces, esto sea un consejo más que tú puedas tomar en cuenta para tu vida. Y si te sirve, tómalo. adelante, tómalo. Y si no, dale, cambia, Pon vete para pausa otro al video. lado. No hay ningún problema. También lo entendemos que no tenemos No tenemos la la palabra verdad absoluta. Exactamente, no tenemos la palabra absoluta. Pues bueno, muchísimas gracias, gente, por estarnos viendo. Esperamos que esto les haya más que entretenido, también los hayamos instruido. Y pues también se hubieran divertido un poco con nosotros, así como nosotros nos divertimos. Que bueno, procuramos reírnos mucho, o mínimo yo trato de reírme, incluso hasta de mí mismo. Pero bueno, nos estamos viendo y recuerden darle click a la campanita. Ya saben todo lo que hay que hacer. Suscribirse, darle like, compartirlo, deja tu comentario allá abajo. Y en el caso de los podcasts, pues ya saben, darlo publicando, shalala y todo eso, ¿no? En esta nueva aplicación de X, ahí también vamos a estar, pues ahí dando algunos temas, los vamos a estar procurando en muchas plataformas, en el cual vamos a estar ahí poniéndolo directamente en nuestras páginas, ¿no? Bueno, muchas gracias, gente. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye.